No fue una piedra en el camino, fue la pasión por el buen vino lo que enseñó a dos amigos, Vicente y Hugo, que su destino era rodar y rodar hasta encontrar la variedad de uva con la que elaborar el vino soñado. Y ni les detuvo la piedra ni el charco que les separaba de la región escogida en la que culminar su aventura. Volaron desde México hasta la Ribera del Duero para fundar Bodegas Pinea, con la determinación suficiente para elaborar un vino de categoría mundial. Situaron su bodega en San Bernardo, al abrigo de un majestuoso pino piñonero que les presta su sombra y su identidad. Presentan en la actualidad 2 vinos Pinea y 17 by Pinea. Y aunque ya lo dijo el arriero, que más importante que llegar primero es saber llegar, Vicente y Hugo, aún no siendo los primeros en arribar a la denominación de origen, lo han hecho para triunfar y forjar su propia historia. Hoy platicamos con Vicente Pliego en una cita con Ribera. Vicente Pliego, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias, gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, ambos sois, Vicente y Hugo, sois de origen mexicano. Y que sepamos, no tenéis antes relación con la elaboración, como es el caso de muchas otras sagas familiares vinculadas a este mundo del vino. ¿Qué pasa por vuestra cabeza para emprender este proyecto a miles de kilómetros de casa y por qué aquí en la Ribera del Duero y no en otra denominación de origen y en otro país? Bueno, pues hay una historia muy larga que contarte, voy a tratar de resumirla porque si no... No, puedes contarme la historia. Sí, Hugo es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Crecimos y vivimos juntos en la misma ciudad. Después fuimos compañeros de piso en la universidad y bueno, grandes amigos de siempre. Nos perdimos la huella un tiempo y yo en muchos ires y venires de la vida aprendí a conocer el vino, pero sabes que cuando te metes al mundo del vino ya no hay salida, ¿no? Sí, el vino tiene un montón de caminos y de magia y de fuerza que te va metiendo y adentrando más al conocimiento. Entonces tomé varios cursos. Mi formación no es de sommelier, mi formación no es de enólogo tampoco, simplemente un amante del vino. Y en ese conocer el vino, pues vas definiendo las regiones y vas definiendo cuáles son tus favoritos. Muy difícil porque cuando tú le preguntas a alguien que ama el vino, pedirle que defina cuáles son sus mejores uvas, pues es un reto, ¿no? Pero yo sí lo tenía muy claro. Yo sí sabía que mi mejor uva, o la uva que más me gustaba, era Tempranillo. Y la uva, el Tempranillo de la Ribera del Duero, para mí era lo mejor. Y no solamente de Ribera del Duero, sino de una zona muy específica de la Ribera del Duero. Porque había vinos que, producidos en esa zona, me hablaban de una historia y de una magia y de un terreno y de valores, historia, algo muy arraigado en la cultura mexicana, pero que tampoco me viene de ascendencia, ¿no? Nosotros en México el vino no lo tenemos heredado como tú, como tu familia, ¿no? Nosotros no crecimos con una botella de vino en nuestras mesas, como las familias europeas o las familias españolas. Pero lo aprendimos a encontrar y aprendimos a quererlo. Entonces, en algún momento de locura, decidí buscar cuáles eran las posibilidades para venir a vivir el mundo del vino. Entonces, viajé a la Ribera, hablé con mucha gente, conocí a muchos amigos, sobre todo a los viejos de la zona, que hoy son mis amigos, quienes me enseñaron a distinguir entre los procesos artesanales y los procesos ancestrales llevados a la elaboración más pura del vino. Y pues eso ya, te digo, no tiene salida. Si vas avanzando en el conocimiento y vas avanzando en el camino de percepción de lo que te da como la zona, pues ya no hay salida. Entonces, empezamos a elaborar vino como permiso de unos amigos viticultores de la zona, en la zona del norte de la Ribera, en la zona limítrofe norte de la Ribera. Hicimos nuestro primer vino y eso fue en el año 2013. Estoy hablando del año 2013. Te iba a preguntar cómo convenciste a Hugo
pero ya no te lo voy a preguntar porque claro, ya me estás convenciendo a mí. No, Hugo es muy amigo mío y hubo un día que me llamó y me dijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, si quieres saber, ven a verme. Ajá. Como buen amigo, además de que yo tenía ganas de que viniera y de que viera todo lo que estoy viviendo, quería contarle mi proyecto y quería que, la verdad, estaba buscando un socio con quien vivir esto, ¿no? Y nunca se me ocurrió otra persona más que un amigo toda la vida, ¿no? Y entonces cuando él llega a la Ribera de Duero y el tour que yo le doy recogiéndolo en la estación de tren y llevándolo a pasear por todos los viñedos y por toda esta zona que a mí me parecía mágica, fue muy sencillo contarle el proyecto, hacerle ver lo que queríamos hacer en cuanto a un proyecto de construcción de vinos de alta gama con elaboraciones muy precisas, con un terreno muy dedicado y con un proceso muy específico de elaboración de vino llevado a la máxima expresión del tempranillo, y entonces decidió junto conmigo vivir este proyecto. El año 2013 fue nuestro primer año de elaboración. El año 2013 en la Ribera fue un año muy difícil, fue un año de muchas lluvias al final de la temporada. Cuando la uva estaba en término, llovió durante muchos días, entonces fue vendimiar literalmente pecho tierra, subiendo las uvas a unas canastas, y esa fue mi bienvenida en la Ribera. Pero yo creo que para mí fue quizá la mejor bienvenida que me pudo haber dado la Ribera, porque la Ribera te enseña que el sufrimiento te lleva a lo mejor de ti y que la uva que más ha batallado en su crecimiento y en su formación es la uva más expresiva. Y se parece un poco a las personas de la zona, ¿no? La gente dura, pero sincera. Y estas dualidades que te va haciendo conocer el vino versus el terreno, la zona y la cultura, ¿no? Entonces, bueno, el 2013 fue muy duro, como te cuento. Elaboramos nuestro primer vino, pero fue la puerta y el inicio del arranque de esto, ¿no? En el año 2014, por fin pudimos elaborar lo que queríamos, que fue nuestra primera añada de Pinea. En el año 2015 volvimos a elaborar vino, pero no de esos viñedos, porque estas personas... ¿Fueron muy duros los pasos que tuviste que dar para empezar a materializar este proyecto? Sí, bueno, no te puedo decir que no todo es miel sobre hojuelas en el arranque de un proyecto. Hubo que conocer la cultura, hubo que meternos al mercado. Pues yo no vengo de una formación en los mercados del vino, simplemente era un amante del vino y sabía que lo que quería hacer tenía que tener mucha determinación. Y las determinaciones requieren esfuerzo, requieren un sacrificio, requieren una voluntad. No lo dije antes, pero hubo que convencer a mi familia, hubo que convencer a mi mujer, y nos venimos con 3 hijas a vivir aquí el sueño de vivir nuestra propia elaboración de vino. Entonces dejamos todo lo que teníamos en México por llegar a vivir aquí nuestro proyecto de vino, y bueno, todo ha ido muy bien en cuanto a la elaboración, pero difícil porque, pues claro, hay que caminar cuesta arriba para si quieres llegar a tener lo que esperas en copa, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntan varios caminos, ¿no? El haber conseguido un espacio de viñas muy específico, con un terreno privilegiado, con una zona magnífica de la Ribera de Duero. ¿Cómo llegas a esos terrenos a decirlo de estos son los viñedos que para mí son los que yo necesito para hacer un vino de categoría? Lo sabía, tenía más o menos claro cuáles eran las zonas identificadas para mí de mejor uva, los terrenos específicos en donde debía de encontrar esas uvas, y además que la Ribera de Duero tiene muchas expresiones. No es lo mismo la expresión de una zona que la expresión de otra zona. Y para mí, la mejor expresión de tempranillo está en el norte de la Ribera de Duero. Entonces, lo tenía muy claro. Tenía muy claro por definiciones de sabor, por definiciones de terroir, por definiciones climatológicas, por definiciones de altura,
por definiciones, bueno, geográficas básicamente, pero de condiciones de producción de uva, de lo que tú podías obtener al final de una cosecha en una zona específica. Entonces, bueno, te digo, se juntaron los factores de la pasión por el vino, un gran socio con quien vivir este sueño y las condiciones perfectas de una tierra perfecta, ¿no? para la elaboración de un vino. Cuando das un paso fuera de tu pueblo, yo como mexicano, el haber dado un paso para un lado que para otro lado hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, es decir, si yo estoy viviendo en México y quiero ir a Francia o a California o al sur, a Argentina, a Chile, pues hubiera sido lo mismo, es el mismo esfuerzo. Lo difícil es el primer paso, ¿no? Ya los siguientes van llegando. Y llegamos a el mejor lugar a donde pudimos haber llegado, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que tomaste un vino de Ribera del Duero? Sí. Fíjate que mi padre es un amante del vino también y hacía un coleccionista de vino y él tenía una cava de vinos. Esta es una historia muy divertida porque la conté hasta que yo llegué a vivir aquí, ¿no? No había necesidad de contarlo antes de develar mi secreto, pero es que mi padre tenía una cava de vinos y hasta arriba guardaba sus vinos más preciados y a nivel de ojo, pues guardaba los de consumo diario, ¿no? Entonces yo sabía o aprendí que los mejores vinos se los guardaba arriba, entonces los que yo le robaba estaban arriba, ¿no? Entonces, a muy temprana edad, cuando empecé a beber a probar, a experimentar esos sabores del vino en la boca, le robaba sus botellas de vino que más le gustaban a él y eran vino de la Ribera del Duero. Ajá. Vinazos, vinos deliciosos y el descubrir... México tiene una gran influencia, es un gran hermano de la Ribera del Duero, quiere muchísimo a los vinos españoles, pero también tenemos mucha influencia francesa y tenemos influencia austríaca y tenemos un vecino que produce vinos con muy alta gama y en México hoy se producen muy buenos vinos, pero para mí la uva que más sabores o más texturas me hacía encontrar en un solo sorbo, regresaba a Ribera del Duero. Entonces, me acuerdo perfecto cuál fue esa botella, de qué marca, de qué bodega, qué enólogo, de qué año estaba y la primera vez que probé Ribera del Duero. Bueno, pues habrá que hacer otra entrevista y menos lo que sea. Luego te lo contaré. Fuera de cámara. ¿Y cómo elegís el nombre para la bodega y vuestros vinos, Vinea? Bueno, ¿te acuerdas que te conté que viene mi amigo, viene Hugo, y hoy mi socio, viaja a verme, a conocer el proyecto y entonces el primer día que lo recibí, él es una muy buena historia porque él se baja del tren y me dice, oye, ¿cómo se llaman esos árboles que están ahí y que vienes en el tren todo el tiempo viéndolos? Unos árboles que parece que están podados. De copa redonda. De copa redonda. Y él me dijo, y yo le dije, no, más bien no dije nada porque sabía a dónde lo quería llevar. Y es que cerca de los viñedos hay un paraje en donde existe un pino de cientos de años de antigüedad, con un grosor de copa y con un grosor de tronco impresionante de esta especie, que el árbol se llama Pinus pinea. Es el nombre científico del árbol. Y entonces, en esta primera visita de mi amigo, de Hugo, cuando viene y toca base con la Ribera del Duero y le cuento el proyecto y lo que quería hacer, nos tomamos una copa de vino debajo del árbol y ahí fue donde sellamos el pacto, donde dijimos vamos a hacerlo y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces ese apretón de manos, ese abrazo que nos dimos abajo del árbol de amigos fue el principio de nuestra relación y de ahí cuando buscábamos un nombre para nuestra bodega le dije, oye, ¿te acuerdas este árbol que además, fíjate, hoy ya que hablamos después del hecho de haber creado nuestra bodega, nos encontramos tanta filosofía en el crecimiento de un árbol, las raíces, el poder dejar aquí algo nuestro en esta tierra, en una variedad que no tenemos en nuestro país, los años de grosor de ese árbol nos enseñaron que había detrás del vino había años de trabajo, minutos de placer en beber una copa, pero momentos que duraban para siempre. Entonces enfocamos todo nuestro esfuerzo en producir uno de los mejores vinos del mundo, pero disfrutando
cada momento que lleva su elaboración. Entonces ha sido una filosofía de nuestra bodega, ¿no? Y que el Pinus pinea, el pino piñonero, Sí. también en nuestra zona tiene una expresión impresionante, porque su fruto, el piñón, está considerado internacionalmente como el mejor piñón Lo sé. del mundo. Lo sé. Por ser tan sabroso. Sí, su abundancia, su sabor, su naturaleza. Y así, a semejanza del piñón, a semejanza de tantos sabores que encuentras en la Ribera de Duero, en la zona, ya no hables de la región, solamente te voy a hablar de la zona de Ribera de Duero. Hay tantos sabores y hay tanta abundancia que nos hizo conocer un concepto de producción de nuestros vinos que le llamamos la elegancia de lo simple. Creemos que nuestros vinos están construidos, están pensados, están hechos con las manos, pero con el corazón, siempre decimos, pero es auténtico porque rescatamos los valores más simples, que al final son los más elegantes. Esa es la simpleza, la elegancia de la simpleza, o la simpleza de la elegancia. Es esta relación que existe y que se percibe cuando vienes de fuera. No es el imperialismo de otras zonas, no es la magnitud de otras zonas vitícolas, es lo puro, lo simple, lo básico, lo rural, pero al mismo tiempo tan rico, tan nutrido y lleno de sabores que solamente se pueden percibir en la Ribera de Duero. Es que esta zona no se parece a ninguna. Esta zona no tiene ninguna similitud con ninguna, y eso es lo que lo hace tan especial, ¿no? Y para materializar esta filosofía que nos estás contando, aparece Isaac Fernández. Sí. ¿Cómo sí. y cuándo aparece Isaac? Pues es difícil explicar una locura, ¿no? ¿Qué hace un mexicano haciendo vino en España, no? Es muy difícil explicar una locura. Es como si un amigo mío español se quisiera ir a hacer tequila o producir algún mezcal. Es una locura. Pero dentro de esa locura te encuentras a gente más loca que tú, quien cree en tu proyecto, y uno de esos fue Isaac Fernández. Isaac es un amigo que conozco en el viaje de conocimiento de la Ribera, cuando yo estaba hablando con bodegueros, hablando con viticultores, hablando con artesanos de la zona, con pequeños productores y con bodegas que respeto mucho, de todo tipo. Hablé con grandes, pequeños, gente que tengo un muy buen aprecio. En uno de esos caminos me encontré a Isaac. Yo le conté mi idea y él me dijo: yo te ayudo, lo hacemos. Consiste en hacerte de buenos compañeros del viaje, ¿no? Y yo creo que Isaac leyó nuestro proyecto, ha sido un gran entusiasta de nuestra bodega, ha apoyado el proyecto desde el principio y hoy sigue siendo nuestro coach, nuestro guía, nos asesora en todo nuestro proyecto de elaboración de vino y yo a Isaac le debo pues una muy buena amistad, ¿no? Y es hoy quien sigue dirigiendo los proyectos de elaboración de nuestros vinos. Bueno, me ha quedado claro que viniste con las ideas muy claras, súper claras. Sí. Para ti, ¿qué características debe reunir un vino para que pueda considerarse como uno de los mejores del mundo, esa categoría mundial? Yo creo que los mejores vinos del mundo son los que te hacen sonreír. Un vino que cuando tú lo pones en tus sentidos te habla por sí solo, es tratar de definir tantas voces, tantos sentidos, tantos aromas, es difícil. Por eso los enólogos y por eso los sommeliers buscan algunos similitudes de sabores para definir los sabores del vino. Pero el vino por sí solo es una experiencia. Entonces, ese vino que te hace vivir una experiencia especial es el vino que realmente lo están haciendo diferente. Pasa que has probado vinos que a lo mejor no te reflejan alguna experiencia, simplemente los bebes, los pasas y los disfrutarás, ¿no? Habrá otros vinos no tan buenos, habrá otros vinos mejores, pero el vino al que vas es el vino el que te conduce a una experiencia, porque hay experiencias que no se pueden describir, ¿no? Hay experiencias en la vida simples, incluso en familia o en pareja, que no se pueden describir, no tienen expresión, no tienen un detalle que yo te pueda decir sabe a o se siente como.
El vino es el vino. El vino que te pone la piel de gallina, el vino que te hace sentir más, el vino que te invita a beber otro trago y que cuando te das cuenta se ha acabado la copa. Ese es el vino que reúne las características de expresión. Tratar de contártelo, pues se me hace un poco difícil, ¿no? Yo creo que cuando amas el vino puedes sentir que ese amor que se expresa en la copa viene de la elaboración del vino, pero cuando hace resonancia contigo, pues es algo así como muy poderoso, ¿no? Bueno, subjetivamente a lo mejor el vino que de categoría mundial sería aquel vino, resumiendo, que deja huella. Correcto. El que no se te olvida. El que no se te olvida, que te acuerdas cuando lo bebiste. Y en ese buscar de nuestro hacer de todos los días, queremos hacer que haya momentos que perduren para siempre, que no se te olviden esos momentos. Entonces es muy sencillo, es muy simple, pero al mismo tiempo es muy complejo, ¿no? Porque cuando vives momentos importantes que no se te olvidan nunca, o vives vinos que no se te olvidan nunca, son las pequeñas cositas que quedan en tu vida que existen para siempre, ¿no? Vivir y beber. Vamos a contar ahora los vinos. Sí. Vamos a empezar, si te parece, por 17 Vaipinea. Por cierto, ¿por qué el número 17? Bueno, 17 se debe al año de triunfos. Esa es la primera definición de nuestra marca. Para nosotros 17 no es solo un número, es un año. No es solo un año, es un nombre, perdón. Este es el 17-17, este que tienes aquí, pero decidimos ponerle 17 antes del año 2017 como un nombre porque en el año 2017 por fin pudimos completar la compra de estos viñedos. En el año 2017 escogimos cuáles eran las viñas de las que debía de ser formado nuestros vinos y esta expresión de este terroir, de estos viñedos, de estos pagos, son 17 hectáreas. Y luego... ¿Dónde están las 17 hectáreas? En el término de Olmedillo. En el término de Olmedillo. Estamos en los municipios de Olmedillo y Villatuelda. Son las dos comunidades que están al norte de la Ribera de Duero. Es Olmedillo, Villatuelda, está Pinillos, Terradillos y ahí se acaba la zona norte, ¿no? Y todo lo demás viene hacia el sur. Es la copa más elevada de la geografía de la Ribera de Duero. Y 17, además, bueno, es para nosotros como un número de suerte. Y resulta que en el año 2017, en un viaje que hicimos a Estados Unidos, mi socio y yo conocimos a Sergio García, le presentamos los vinos. El famoso golfista. El famoso golfista, exactamente. Y una gran persona, un gran deportista y un tipazo. Le presentamos nuestros vinos y en ese momento él probó el 17 junto con Ángela, su mujer, y les encantó el vino. Entonces le dijimos, oye, pues a tu boda, ¿no? Te lo regalamos para tu boda. Le gustó tanto el vino que después seleccionó para servirlo en el campeonato que ganó, uno de los campeonatos más importantes del golf, y lo sirvió en el Masters, ¿no? En la cena del Masters. Y entonces fue cierto que fue un golpe de promoción para la bodega, pero en realidad fue un honor para nosotros, ¿no? Él pudo haber escogido cualquiera de los vinos del mundo, los mejores vinos del mundo, y escogió algo que le pareció muy auténtico y que expresaba muy bien la nacionalidad de Sergio, y le gustó muchísimo a la cena del golf, y eso nos ha llevado a clubes, a restaurantes internacionales, sobre todo resorts de golf y zonas de golf. El mundo del golf ha sido ¿También sois aficionados al golf? Sí. Somos aficionados al golf, pero fue un abrir de puertas del mundo del golf a este vino. Entonces, bueno, son mundos que conviven muy bien. Para nosotros ha sido una gran oportunidad, pero ha sido una invitación sobre todo de amigos, ¿no? De amigos, directores, clubes de golf, gente importantísima del mundo del golf, que bueno, es un honor estar ahí, ¿no? Entonces, más que suerte, ha sido de verdad un honor. ¿Y este Vinea 17 sería un vino estupendo para celebrar o para compartir en el hoyo 19? Justo. Ya no le pongas más números porque sí, pero sí, bueno, sí. Pero entonces conocemos el hoyo 19 como el momento en el que disfrutamos de esa jornada. Bueno, a lo mejor es un vino para celebrar, es un vino para nosotros es nuestro vino de celebración, es nuestro vino de disfrutar, es nuestro vino de compartir con los amigos.
no es lo mismo celebrar que homenajear, ¿no? Sí. ¿Y el segundo sería ya? El segundo es nuestra primera etiqueta, nuestra etiqueta esta es nuestra etiqueta bandera, nuestro flagship, Pinea. Pinea hicimos la primera añada en el 2014 y esta es la añada 2017, esta es la segunda añada de Pinea y este vino representa todo lo que queríamos hacer en la Ribera de Duero, ¿no? Más allá, yo te podría hablar de este vino más que el respeto, más que la gratitud de esta tierra, es el amor que sentimos por esta tierra. Amor va mucho más allá de gratitud y de respeto. Pinea refleja todos los valores de nuestra bodega. Es un vino que hacemos con muchísima paciencia, es un vino que desde el cuidado que hacemos al viñedo, todos los procesos de recolección tan delicados que hacemos para traer la uva a la bodega, claro, los cuidados que tenemos en viña, viviendo cada cepa como única para recoger esos frutos al final de la temporada, producirlos, elaborarlos con tanto detalle y llevarlos a botella, con casi 30 meses de envejecimiento, pues imagínate, es algo muy, muy delicado, trabajamos mucho por conseguirlo. Entonces, este esfuerzo, este trabajo, esta dedicación está reflejada en nuestro vino Pinea. Y cuando me preguntaba si se sufre, pues yo creo que cuando algo no cuesta, no sabe. Todo lo que nosotros podemos decir de nuestra marca está aquí, pero con gran dedicación y con gran esfuerzo llevado a los mejores valores y a la mejor expresión que podamos tener de tempranillo, ¿no? Entonces, no puedes dedicarte a hacer vino. El vino no se dedica, el vino se vive. Y si queremos vivirlo y queremos mostrarlo y queremos de verdad comunicar esa experiencia, pues hay que vivirlo a fondo, hay que vivirlo entero, ¿no? Sí, porque también he estado viendo que habéis hecho, si damos la vuelta a la botella, sí, tenéis como una especie de certificado digital o autentificación digital, sí, en el que tenemos un chip, ¿verdad?, en el que autentificamos, sí, nuestra botella, sí, pero además podemos vivir el vino a través de esa contraetiqueta, ¿no? Cuéntanos un poco. Correcto. Mira, no es fácil innovar en el mundo del vino, ¿no? Porque en realidad no pretendemos grandes procesos o grandes pasos de innovación. Estamos haciendo el vino como nos enseñaron los abuelos de la zona. Estamos haciendo el vino como se hacía antes, con el mayor cuidado y respeto a la planta, pero sobre todo respetamos los procesos de evolución y de formación de un vino, de construcción de un vino. Más allá del envejecimiento, estamos cuidando la construcción de un vino. Pero hay un aspecto de innovación que se llama cercanía, ¿no? Hoy existen muchísimas herramientas para estar cerca de tus consumidores. Y encontramos que la herramienta más fiable es la comunicación, pero ¿cómo establecemos un lazo o un puente de comunicación con las personas que empiezan a conocer nuestro vino y que les gustan nuestros vinos? Pues bueno, nos dimos cuenta que había tecnologías que ayudaban a formar a tender estos puentes. Y uno de estos puentes es la tecnología digital. Entonces tú desde tu móvil, desde cualquier móvil, acercas el teléfono y el teléfono te invita a conectar con la experiencia Pinea. La experiencia Pinea no es más que conocer lo que hay detrás de la marca. Quiénes somos, quiénes estamos haciendo este proyecto. Sabes que tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros, además de, bueno, mencionaste tú a nuestro enólogo, pero hay mucha gente que hace Pinea todos los días, que se está dejando todos los días aquí las pestañas y las manos para hacer que sucedan las cosas. Entonces queremos que la gente conozca quién está detrás de Pinea, dónde están nuestros viñedos, cuáles son los cuidados que hacemos de las plantas, cómo obtenemos el mejor fruto posible bajo nuestras determinaciones, cómo construimos el vino y en qué lugares estamos. Entonces, esta es la experiencia Pinea, ¿no? Ven, conócenos, date un paseo virtual por la Ribera de Duero y conoce nuestra bodega y eso es lo que logramos a través de esta tecnología. Es
es el uso de la tecnología, que al final es muy simple, es una invitación a que la gente nos conozca más a través de una tecnología digital. Y es lo que pretendemos. ¿Qué balance hacéis de los primeros años de vuestra bodega? Porque realmente sois un proyecto bastante joven y me gustaría saber qué acogida han tenido vuestros vinos en México, en vuestro país natal. Bien, bueno, empiezo por lo último. En México, muy bien, muy bien. Tenemos mucho respeto por México y sabemos que hay muchas marcas que han hecho un gran trabajo, marcas de la Ribera del Duero que han hecho un gran trabajo en nuestro país. Entonces, llegar y hablar de nuevos vinos, pues bueno, representa un reto. Como a los franceses les costará trabajo, como a los italianos les costará trabajo. No es más difícil ni menos difícil. Es un país con su complejidad y con su formación y con su ideología, pero hemos sido bien recibidos, ¿no? Incluso hasta con orgullo. Es decir, estos que se fueron a hacer vino y ahora regresan a presentarlo, nos han abierto las puertas. Es un mercado natural para nosotros porque somos de ahí, porque ahí viven nuestras familias, pero también lo ha sido Estados Unidos y también lo ha sido otros países del norte de Europa. Entonces ha habido una muy buena acogida de nuestros vinos, sobre todo internacionalmente, más que en España, ¿no? ¿Cuáles son los retos que siguen? Pues yo creo que el principal reto es seguir viviendo el momento como único, ¿no? Yo creo que los tiempos no están como para no pensar que o vives y disfrutas y eres muy feliz en las pequeñas cosas o no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, el principal reto es ser felices, seguir aprendiendo en nuestros procesos de elaboración, porque somos una bodega muy nueva, entonces tenemos muchísimo que aprender. Hay bodegas aquí que tienen toda la vida, ¿no? Muchos años, y nosotros apenas hemos recorrido unos pequeños pasos. Entonces, un reto es aprender, pero sobre todo, pues si ya estamos en este camino, es apostarnos y seguirnos dejando la piel en esto, ¿no? Entonces, viene un proyecto de crecimiento en nuestra bodega. Eso me gustaría que me hablases. Porque me has hablado de que existe una brecha sentimental entre el consumidor y el elaborador. Ya tenemos una forma para sumergirnos en la experiencia Pinea a través del mundo virtual, pero tengo entendido, o he leído por ahí, no sé si se puede contar, que tenéis un proyecto en el que ya sí que nos vamos a sumergir, pero de verdad. Sí. Un proyecto enoturístico muy interesante. No sé hasta dónde puedes hablar de él. Bueno, sí, te voy a contar algo. Cuando te bebes una copa, lo que sigue es beberte otra, ¿no? Entonces, cuando ya has logrado los primeros pasos, lo que sigue es seguir disfrutando el crecimiento de esos pasos. Tenemos un proyecto de construcción de bodega, lo visualizamos para los próximos años. Queremos ser conservadores con el proyecto de crecimiento. Tampoco se trata de venir a ser aquí rompedores y de hacer algo. Creo que las cosas deben de ser a su tiempo y el haber hecho las cosas desde el principio con mucha paciencia nos ha llevado a entender bien cada paso siguiente para darlo con seguridad. Entonces, sin embargo, estamos diseñando los próximos pasos. Tenemos un proyecto de construcción a los próximos años. Estamos buscando un proyecto en el norte de la Ribera del Duero, lo mismo, para sentar ahí una bodega más grande que la que tenemos hoy. Me gustaría apuntar aquí en este momento en que estamos en una bodega, pero esto se puede ver, no sé, en el marco, que se nos ha quedado pequeño ya. Sí. Tampoco producimos tanto vino. Producimos cerca de entre 55,000 y 60,000 botellas anuales. Es una muy pequeñita porción de vino de lo que pudiéramos producir de nuestros viñedos. Tenemos como viñedos más capacidad que la que producimos actualmente en bodega y si las cosas van como van hasta ahora, pues lo lógico será ampliar nuestra capacidad ampliada. Y queremos hacer un proyecto bastante estético, pero muy sensible con el entorno, con muchísimo cuidado, con un proyecto muy sustentable, con muchísimo respeto a la naturaleza y construir nuestra bodega ahí. Entonces, bueno, el sueño está puesto. ¿Y cómo encajar ese proyecto enoturístico dentro de vuestros planes?
queremos que la gente que viene de fuera viva lo que nosotros hemos vivido, lo maravilloso de la zona. Ribera de Duero tiene expresión, tiene comida, tiene arte, tiene cultura, tiene historia, tiene muchísimas cosas que queremos que lo vivan igual. Entonces queremos un espacio para que la gente que nos visita, amigos de la bodega, puedan tener un espacio donde dormir, donde comer y donde vivir lo que nosotros vivimos dentro de la Ribera de Duero, sin tener necesidad de desplazarse a otras zonas, ¿no? Cierto que hay grandes hoteles en la Ribera de Duero, pero queremos a lo mejor hacer un espacio donde poder recibir a esta gente y poderlos consentir como nos consiente la Ribera de Duero a nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, pues Vicente, esto es todo. Muchas gracias por concedernos esta pequeña entrevista, esta pequeña Muchísimas gracias. Ribera. Gracias a ti. Y además quiero si se puede, agradecerte a través de ti a todas las autoridades y toda la gente del Consejo Regulador. Yo creo que cuando yo llegué aquí, y esto es importantísimo hacerlo sentir así, la Ribera de Duero se presentaron como mis amigos y mis socios, ¿no? Hay muchas cosas que no podríamos hacer sin ustedes, y ustedes no lo saben porque ustedes están a lo mejor metidos en muchas cosas y sobre todo controlando lo más importante, que es la calidad de la zona. Pero de verdad te lo digo no como extranjero, sino como propio, que la Ribera de Duero es súper importante para nosotros. Hay una gran relación de amistad, pero además un proyecto en conjunto. Entonces, estamos muy agradecidos con la Ribera de Duero y cada vez que decimos Ribera de Duero también pensamos en personas como tú, quienes están metidos ahí haciendo que esto suceda, ¿eh? Entonces, gracias. Muchas gracias. Gracias.